buenas tardes. El día de hoy estamos dando inicio a 3 sesiones para tratar sobre políticas económicas. Estará a cargo de esta cátedra el licenciado Paul Boteo, que realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, donde obtuvo la licenciatura en Economía con especialización en Finanzas. Obtuvo también una maestría en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad se desempeña como profesor en la Facultad de Economía y en el Centro Henry Adler de la Universidad Francisco Marroquín. Escribe en el periódico como miembro de la Sociedad de Plumas. Él nos estará acompañando en estas 3 sesiones y los dejo aquí con ustedes para poder compartir sus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Es de verdad un gusto y un placer estar acá y poder compartir estas 3 sesiones que vamos a tener pues en las correspondientes 3 semanas. Básicamente la forma en que está estructurado es que el día de hoy veríamos una parte de la política monetaria que tendría a continuación el siguiente miércoles con el complemento de política cambiaria. Ambas están relacionadas. Y por último pues dejaríamos el tema de las políticas fiscales y vamos a ver la interacción que pueden haber de hecho entre estas, digamos, o entre estos conceptos. Para empezar y hablar de política monetaria, yo quisiera que comprendiéramos primero en qué consiste el dinero y hacer algunas reflexiones sobre la evolución que ha tenido para finalmente llegar a lo que hoy en día se define como una política moderna monetaria. Entonces, quisiera que fuéramos viendo algunos conceptos. En primer lugar, pues preguntarnos acerca del dinero. Yo sé que todos los utilizamos todos los días, de hecho los niños lo utilizan, y la pregunta es, ¿qué es? ¿Cuál es su función? En primer lugar, el dinero, su función es facilitar el intercambio de bienes y servicios, y el resultado de este intercambio de bienes y servicios es que se tiene una mayor producción y especialización que se concretan en tener economías de escala y en un menor costo. Voy a explicar con más detenimiento esto. ¿De qué forma? Pensemos en un mundo sin dinero. Trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque es simplemente intercambiar productos. Es lo que le llamamos intercambio directo, ¿sí? Yo doy, no sé, un celular y a cambio pues me gustaría recibir una agenda, ¿sí? Y hay que reconocer, digamos, que en la historia de la humanidad por un tiempo lo que existía no era el dinero, lo que existía era el trueque, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema cuando nosotros tenemos trueque? La valoración de las cosas, o sea, porque es por una necesidad. Yo necesito tal cosa, entonces yo te entrego, pero no tienen el mismo valor. Exactamente. El primero es que no tienen el mismo valor, ¿sí? Una agenda y un teléfono no tienen el mismo valor. ¿Cómo hacemos para compatibilizar el valor? Y la cuestión es de que yo no puedo decir, a ver, voy a partir el teléfono y a partir de partir el teléfono entonces me va a dar la agenda. No se puede, ¿sí? Porque obviamente perdería el valor. Si yo parto esto ya no tiene ningún valor. Entonces, uno de los primeros problemas del trueque es eso. Lo segundo es la doble coincidencia de necesidades. Puede ser que de hecho este teléfono, digamos, yo quiera cambiarlo, pero puede ser que en este caso, solo recuérdenme su nombre, discúlpenme. Don Everildo me diga, mire, pero yo la verdad es que usted quiere mi agenda, pero yo no quiero su teléfono, yo quiero algo más. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si bien yo tengo, si bien él tiene algo que yo quiero, él no quiere lo que yo tengo. Entonces no hay una doble coincidencia de necesidades. Y ese es un problema, ¿sí? ¿Cómo hacemos para resolverlo? Entonces, el otro problema que hay con el trueque es que es difícil ahorrar. ¿Cómo podemos ahorrar si no tenemos dinero? En la antigüedad, lo que se hacía, ¿cuál era básicamente la riqueza en la antigüedad? Mucho de ellos era ganado.
Ahora la pregunta es, ¿podemos ahorrar con ganado? ¿Cuál es el problema con querer ahorrar con ganado? Pues un novillo con el tiempo, si lo ahorraste y se lo pones así, no lo voy a vender, se va envejeciendo y va depreciándose su valor. Se va depreciando su valor. Y de hecho podría llegar un momento en donde simplemente es totalmente inservible. La idea del ahorro es que el ahorro pueda incrementar su valor en el tiempo. Pero obviamente tener ganado no nos incrementa el valor, de hecho se deprecia. Entonces el trueque, en un mundo sin trueque, simplemente la vida se complica y se complica mucho. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que exista dinero y lo damos por hecho. Y decimos, el dinero ahí está. Pero de hecho, digamos, no siempre ha estado con nosotros, ¿sí? Entonces, el dinero, su primera función es servir como medio de intercambio. Por cierto, la idea es que esto lo vayamos con un conversatorio, ¿verdad? Entonces, si quieren interrumpir y todo, siéntanse en la libertad. ¿Sí? Tenía que ser la aclaración. Entonces, la función primordial es servir como medio de intercambio y eso nos lleva a la definición del dinero. ¿Qué es dinero? ¿Cómo podemos definir el dinero? Yo aquí les doy una definición y es que es un medio de intercambio generalmente aceptado. ¿Qué significa que sea un medio de intercambio generalmente aceptado? Por ejemplo, esto, todos los días se intercambian teléfonos, ¿cierto? Se compran. De hecho, hay un mercado para teléfonos usados, ¿sí? Hay un mercado. Todos los días se intercambian vehículos, todos los días se intercambian casas, todos los días se intercambian legumbres. Y sin embargo, eso no es dinero. ¿Por qué no es dinero? ¿Por qué creen ustedes que no es dinero? En algún punto, si ustedes intercambiaran los dos objetos, él no sabe si va a encontrarle a alguien interesado a algo en exactamente. No se sabe en el momento en que intercambiamos en que esto alguien más va a estar dispuesto a aceptarlo. Entonces, el dinero, para que sea dinero, tiene que ser generalmente aceptado. A ustedes me dicen, pero, a ver, ¿cómo así que tiene que ser generalmente aceptado? Si todos damos por hecho que es generalmente aceptado. La cuestión es que el dinero, no todo el tiempo, ha sido los billetes que nosotros conocemos. ¿Sí? No ha sido todo el tiempo. De hecho, los billetes es un fenómeno relativamente moderno. Antes, ¿qué era lo que significaba el dinero? ¿O qué era dinero? Que lo vamos a ver con detenimiento más adelante. En Guatemala el cacao. El cacao, efectivamente. Para que el cacao fuera dinero tenía que ser generalmente aceptado. El ejemplo de las vacas en su momento en ciertas sociedades fue dinero. La sal fue dinero. No digamos los metales preciosos que vamos a ver después. Pero digamos, el concepto es importante porque tiene que ser un medio de intercambio generalmente aceptado. Ahora vamos a ver más adelante también que aunque sean billetes, muchos de esos billetes muchas veces por decisiones de política monetaria, muchas veces dejan de ser generalmente aceptados. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que lleva a que dejen de ser generalmente aceptados. La aceptabilidad no deriva de un valor intrínseco. Y aquí quisiera hacer dos aclaraciones. Todos los bienes tienen un valor de uso y un valor de intercambio. ¿Cuál es el valor de uso? ¿Cuál creen ustedes que es el valor de uso de un bien? Si yo hablo cuál es el valor de uso de este teléfono, es que me permite hacer llamadas, es que puedo ver internet, es su valor de uso. ¿Cuál es su valor de cambio? El interés, ¿no? ¿Qué tanto me sirve para intercambiar? ¿Sí? ¿Cuánto vale el mercado? El valor de uso, digo, que es la utilidad de un objeto en particular, y el valor de cambio es la capacidad de compra que va a tener el dinero. Exactamente. Pero ahorita es un igual de ideas que tienen en cabeza. Yeah. Como usted dijo que se le puede interrumpir. Por supuesto. Entonces, el dinero debe tener un respaldo para que tenga su valor. Por ejemplo, el euro, el dólar, ¿verdad? Tienen un respaldo. Vamos a ver que no. Vamos a ver, de hecho, de que cuando ahorita veamos la historia, vamos a ver que de hecho, hoy en día, el dinero
es lo que le llamamos dinero fiduciario, y que básicamente yo acepto un quetzal porque yo sé que alguien más no va a aceptar ese quetzal, que yo acepto un dólar porque sé que alguien más no lo va a aceptar, pero en general no hay un respaldo como hubo en la antigüedad. Pero interrumpí. Sí, pero ¿por qué decía eso? Por ejemplo, un quetzal no lo aceptan en Estados Unidos, ni los conocen. Exactamente. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no se lo aceptan allá? Sí, sí tiene valor. ¿Tiene valor? Esa es una buena pregunta. Tiene valor aquí en Guatemala, ¿sí? Pero no tiene valor en Estados Unidos porque no es una moneda con la que la gente acepte intercambiar internacionalmente. Digamos, ¿por qué el dólar es generalmente aceptado? Porque Estados Unidos básicamente es una potencia con la que intercambia todo el mundo. Entonces, si uno quiere adquirir, digamos, bienes a nivel internacional, lo cual es lógico, si uno está hablando de comercio internacional, tiene que tener una moneda con la cual intercambiar. ¿Cuál creen ustedes que era la moneda antes del dólar? Antes del dólar. Mundial. Mundial. ¿Cuál creen ustedes que era? La libra. La libra esterlina, exactamente. ¿Por qué? Porque era la potencia mundial. Y entonces, obviamente, los ingleses, al comerciar básicamente con todo el mundo, su moneda pues era generalmente aceptada. Lo que la gente pensaba era que la gente podía confiar en esa moneda para una función importante, para dos funciones importantes de la moneda. Una, como reserva de poder adquisitivo, y dos, como unidad de cuenta y como medio de intercambio. Entonces, digamos, pero fíjense que su pregunta es interesante porque, digamos, detrás de esa aceptación que hay de esa moneda, lo que hay es la percepción de la gente de que puede confiar en esa moneda. Pero si usted me pregunta, ¿hay algún respaldo detrás de esa moneda? La respuesta es no. No como existía antes. Digamos, antes lo que existía era que esas monedas estaban respaldadas por oro. Pero desde 1900, vamos a ver con detenimiento que desde 1971, con Richard Nixon, esa relación entre el dinero y el oro se rompió. Y hoy en día no hay nada que respalde esa moneda. De hecho, mucha gente sigue pensando que el dinero tiene un respaldo por el oro. En los billetes de dólar antes existía, o no sé si todavía existe, pero antes existía que era redimible por una cuarto de onza o por lo que sea, o onza de oro. Y podía ir la gente al banco y decir, mire, yo tengo este billete, ¿sí? Yo quiero que usted me dé el oro que corresponde a este billete. Eso ya no existe. Incluso aquí en Guatemala los billetes llevaban un poquito de plata. Claro, pero digamos, lo que pasa es de que no existía, digamos, ese respaldo hoy en día ya no existe. Existió antes. De hecho, vamos a ver, ya me estoy adelantando un poco, pero digamos, vamos a ver en su momento cómo ha evolucionado. Si ustedes me dan un segundo, vamos a llegar a eso. Pero digamos, entonces, lo que yo quiero que quede claro, y quisiera que quedara claro, es que el dinero es aceptado simplemente porque es aceptado. Esto parecería una repetición, ¿verdad? ¿Cómo así que es aceptado porque es aceptado? Bueno, es aceptado, o sea, yo lo acepto porque sé que alguien más me lo va a aceptar. Si yo sé que nadie más me lo va a aceptar, no lo acepto. Y a ver, pongámoslo en términos muy claros. Si a mí me dan un billete de 10 roto, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque no se lo aceptan los demás. Que no me lo va a aceptar alguien más, ¿sí? Entonces, desen cuenta que no es porque ustedes dicen, no es que este billete ya no está respaldado en algo. No, no es eso. Es simplemente que ustedes dicen, es que si yo recibo este billete, después me va a ser difícil que a mí me lo vayan a recibir. Entonces, el dinero es aceptado simplemente porque es aceptado, lo cual parecería repetitivo, pero el punto aquí es que tiene que ser generalmente reconocido por la sociedad. Si no lo es, simplemente no es dinero. ¿Sí? Ahora, la primera función del dinero, fíjense que es servir de medio de intercambios. Cuando hablamos del trueque, estamos hablando que el dinero, que el intercambio, perdón, es un intercambio directo. ¿Por qué es un intercambio directo?
Porque yo estoy intercambiando este bien, un caballo, por una espada, por ejemplo, que era en la antigüedad. Yo te doy este caballo, tú dame esa espada. Era directo. Cuando estamos hablando de que el dinero entra en escena, entonces el intercambio es un intercambio indirecto. ¿Por qué? Porque yo voy a vender el caballo, ¿sí? Me van a dar los billetes, pero yo no quiero los billetes. ¿Qué es lo que yo quiero? O alguien aquí es muy amante, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes vieron alguna vez la caricatura de Rico Pato, no, ¿verdad? Pero era básicamente el señor que le encantaba nadar en su bóveda y en su fortuna, ¿verdad? Entonces es muy buena caricatura. A nadie le gusta, o esperaría yo, nadar en dinero, digamos, ¿sí? Digamos, el dinero no tiene valor por sí. Yo recibo el dinero porque yo creo que con ese dinero puedo comprar algo más. Y entonces se da el concepto, fíjense, de intercambio indirecto. Porque entonces ahora me dan algo con lo cual yo voy a después a comprar algo más. Y hoy en día sucede así. En sus trabajos lo que nos dan es un cheque, nos dan dinero. Nosotros no queremos ese dinero. Lo que queremos es qué puedo comprar yo con ese dinero. Y entonces es indirecto el intercambio. Ya no es un intercambio directo, de bienes por bienes, sino que hay, en este caso, un bien de por medio que llamamos dinero. Y que su principal función es ser medio de intercambio. Esa es su única función. ¿O alguien le ha encontrado otra función a los billetes? Que yo sepa. Ahora lo que sucede es que le depositan a uno y uno no mira el dinero, entonces uno lo que hace es manejar con sus tarjetas de crédito. Y es parte de la evolución del dinero. De hecho, vamos a ver que ya cuando... los cheques como que ya los están usando, porque Ya no. pago con mi tarjeta de crédito y no miro. Pero es que ni siquiera. Ahora son transferencias por el teléfono. Ahora son transferencias por el teléfono. Aquí en mi teléfono le paso el dinero. La famosa Bitcoin. O la Bitcoin, que es completamente inmaterial. Cuéntenme quién ha visto una Bitcoin. Sí, digamos, es simplemente una programación de computadoras, pues, pero no, físicamente no existe. ¿Sí? La otra función del dinero es servir como unidad de cuenta. ¿Y qué significa servir como unidad de cuenta? Es que expresa el valor de los demás bienes y servicios y sirve como medición de riqueza. Yo aquí les puse 3 productos. Esta foto creo que ya es vieja, creo que ya aumentaron los precios. Pero digamos, fíjense que son productos tan distintos como un tambo de gas, como pollo, tortillas, huevos, carne. Y a pesar de que son productos tan distintos, todos están expresados en una misma unidad de valor. ¿Cuál es esa unidad de valor? El quetzal. Si no existiera el dinero, entonces aquí debería decir que un tambo de gas vale 10 libras de, casi 10 libras de carne, ¿sí? Y que una libra de pollo vale como 1.1 libras de carne. ¿Se dan cuenta lo complicado que sería la vida sin el dinero? ¿Sí? Entonces, la segunda función es servir como unidad de cuenta. Y no solamente para expresar el valor de los bienes y servicios, sino también para expresar la riqueza. Yo no sé si conocen a ese señor. Carlos Slim, que siempre se anda peleando con Bill Gates por ser el hombre más rico del planeta. ¿Sí? Entonces, pues ahí está mostrando el billete, ¿verdad? Tiene una riqueza. El pobre hombre cayó en desgracia. Creo que anda como, ahora es como el 6º hombre más rico del mundo, pobrecito, ¿verdad? O sea, debe ser algo muy trágico para él. Una fortuna de más de 60,000 millones de dólares, ¿sí? El equivalente casi a lo que produce Guatemala en un año, ¿sí? De la riqueza que él tiene. Entonces, no sé si vamos claros hasta ahorita. Ahora, fíjense que para que sirva como unidad de cuenta, es necesario que la moneda conserve su valor. ¿Y qué significa que la moneda conserve su valor? Significa que esa moneda, que los precios expresados en esa moneda no suban de forma súbita. Por ejemplo, si ustedes van a Venezuela hoy en día,
¿Qué ha pasado con el caso de Venezuela? ¿Alguien sabe, digamos, qué es lo que ha pasado con su moneda? La inflación por la escasez de productos y por la misma escasez los productos son cada vez más caros y más caros y más caros. Son cada vez más caros, ¿sí? De hecho, la vez pasada me comentaban que un Big Mac puede costar, creo que 7.000 bolívares, una cosa así. 7.000 bolívares, lo cual es mucho dinero, digamos. Yo cuento una anécdota que cuando, como les comentaron aquí, yo estudié en Chile, estudié becado allá, y cuando me enviaron la nota de aceptación a la beca, estudié becado allá, me dicen, mire, le vamos a dar una dotación todos los meses de 4.600, de 460.000 pesos. 460.000 pesos. Yo dije, wow, ¿verdad? Me voy a rayar, ¿verdad? Cuando yo vi, en realidad, los 460.000 pesos, pues eran como $900, ¿verdad? Entonces ya antes dicen, bueno, eso, digamos, ¿por qué ellos, por qué, por ejemplo, en Chile una Coca-Cola puede valer 600 pesos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en Chile en ese momento? Tuvieron una alta inflación, ¿sí? Y su moneda perdió valor. Ahora, vamos a ver con detenimiento ya de último esto, pero digamos, ¿qué pasa cuando la moneda pierde el valor? Lo que hace es que deja de servir como unidad de cuenta. ¿Y por qué deja de servir como unidad de cuenta? Porque imagínense que ustedes venden cualquier producto. Pensemos que venden computadoras. Y entonces piensen que las computadoras valen 5.000 quetzales. ¿Y qué es lo que pasa? El día de mañana ustedes se encuentran con que el valor, y así sucede cuando hay mucha inflación, así sucede, la computadora al otro día ya no vale 5.000, sino que vale 6.000. Y al siguiente semana ya no vale 6.000, sino que vale 7.000. Y la siguiente semana es así. Yo sé que nosotros en Guatemala nunca hemos vivido esto, pero en otros países sí lo han vivido. Entonces, a la siguiente semana vale 10.000, y la siguiente 11.000. Contaba un conocido argentino que lo que decía era que cuando en Argentina también pasaron esto, que él iba en la carretilla, en el supermercado, y toda la gente tenía que apresurarse a comprar, porque cuando terminaba su compra, ya los precios habían subido. Entonces anunciaban, miren, fíjense que la libra de pan ya no vale, no sé, 5 pesos, sino que vale 7 pesos en lo que estaban comprando. Digamos, son procesos hiperinflacionarios que se llaman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allá no tiene sentido que ustedes pongan los precios en la moneda esta. Y entonces comienzan a poner los precios en otra moneda en la cual confíen más. Si uno va a Perú, por ejemplo, es bien interesante que en Perú muchos de los precios están expresados en dólares. ¿Por qué? Porque los soles peruanos en su momento se devaluaron tanto que, mire, es más estable poner el precio en dólar que poner el precio en soles, ¿sí? De hecho, tuvieron también procesos hiperinflacionarios, que vamos a ver en qué consiste. Entonces, la gente deja de decirme, ya no tiene sentido que pongamos el precio de esta moneda, pongámoslo mejor en el precio de esta otra moneda. Lo que sucede en Argentina también, que los precios subían, como usted dice, como si fueran bombas de gasolina. Exactamente. Pero los sueldos estaban estancados, no subían como los precios. Por supuesto. Entonces, y eso le aumenta más el drama. Eso es lo peor. Yo tengo un folletito de la economía, pero eso fue un economista que hizo en su laboratorio y fracasó. Porque hay un gran desbalance en la economía. Entonces, de hecho, eso es lo que sucede, ¿verdad? Sí, porque si seguimos la doctrina de los economistas que hacen laboratorios en un país, entonces vamos al fracaso. Ahora, fíjese que más que laboratorios son incentivos perversos que hay detrás de esos procesos, y vamos a ver por qué. Porque el dólar tiene su precio, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, que es lo que conocemos. Porque, por ejemplo, una hamburguesa en Estados Unidos le cuesta $2, aquí le cuesta 16 quetzales, lo mismo que allá.
Pero fíjese que es bien interesante porque de hecho el precio del dólar, de hecho le digo una cosa, no es lo mismo en México que en Chile, no es lo mismo en Costa Rica que en Panamá. Vamos a ver que eso depende también de las políticas cambiarias, que es lo que vamos a ver en nuestra segunda sesión. Pero no, el precio del dólar de hecho varía. De hecho aquí en Guatemala la discusión, por ejemplo ahorita, es que el dólar, el quetzal se está fortaleciendo, apreciando frente al dólar, mientras que en México está sucediendo todo lo contrario. En México se depreció el peso mexicano, ¿sí? El dólar obtuvo más valor, mientras que aquí ha tenido menos valor. Vamos a ver por qué se dan esas diferencias. Pero digamos, el punto que quisiera hacer aquí es de que para que una moneda sirva, el valor de la moneda tiene que ser estable. Si no es estable, esa moneda no sirve y la gente va a procurar sustituirla por otra más. No sé si estamos claros ahí. La tercera función es servir como reserva de poder adquisitivo. Básicamente significa que la gente pueda ahorrar, ¿sí? Y para ahorrar se necesita, digamos, de dos cosas. Una, que ese bien tenga liquidez. ¿Qué significa que tenga liquidez un bien? Significa que lo pueda vender rápidamente sin que pierda valor. ¿Qué tan líquido, por ejemplo, es una casa? Si yo digo voy a ahorrar con una casa, compro una casa y digo ese va a ser mi ahorro. ¿Cuál es el problema con una casa? ¿Tiene liquidez? Inmediata, No. De hecho, una casa, si yo la quiero vender, posiblemente voy a tener que esperar cierto periodo de tiempo para poderla vender. Si yo la quiero vender rápido, ¿qué tengo que hacer? Rematarla. O sea, si yo quiero vender rápido la casa, entonces si yo la quiero vender mañana, bueno, le tengo que poner la mitad del valor y seguro alguien me la compra. Así. Pero entonces, no es una buena reserva de poder adquisitivo en ese sentido, porque no tienen liquidez. Ahora, ¿cuál es lo más líquido que ustedes se puedan imaginar? Por ejemplo, si yo les vendo esto, posiblemente sea más líquido que una casa, ¿sí? Porque es poco valor, ¿sí? Tiene más liquidez que la casa. Pero ¿qué es lo más líquido que ustedes se puedan imaginar? El dinero. ¿Sí? Si yo les quiero dar un billete de 20 porque quiero comprarles algo, seguramente me lo van a aceptar, ¿sí? Entonces el dinero es lo más líquido, porque no pierde su valor, digamos, en el corto plazo. Y para eso también se necesita que el valor de la moneda sea estable. Si el valor de la moneda no es estable, la gente no va a ahorrar en esa moneda. Lo que va a suceder es de que, ¿sabe qué? Yo gasto con quetzales, pero como el quetzal, su valor está perdiendo su valor, entonces lo que hago es que ahorro en otra moneda, en dólares, por ejemplo. Y es lo que ha hecho la gente, de hecho. Las muchas monedas locales, la gente lo que hace, yo intercambio con esta moneda, pero los dólares los guardo, o los euros los guardo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantienen mejor su valor que las otras monedas. De hecho, lo aconsejan así unos bancos. Mejor ahorre en dólares que le conviene más. Claro, ¿cómo le llaman? En sociedades en donde han habido mucha inflación, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, si hubiéramos estado en los años 80, antes de los años 80, ¿cuánto era el tipo de cambio dólar? 1 por 1. 1 por 1, ¿verdad? Y en los años 80 sucedió la crisis cambiaria y entonces aquel que tenía sus quetzales básicamente vio cómo se redujo el valor de su quetzal y los dólares aumentaron de valor. Hoy en día, en los últimos 10 años, el valor del dólar ha estado relativamente estable, ¿sí? Y vamos a ver a qué se debe. Pero digamos, esta es la tercera función entonces, ¿sí? Son 3 funciones: servir de medio de intercambio, que significa aceptabilidad. Segunda función, servir de unidad de cuenta, que es el común denominador del valor de todo el resto de bienes. Y servir de reserva de poder adquisitivo, que tenga un bajo costo de almacenaje y liquidez, que en esto casi no profundicé. ¿A qué se refiere con un bajo costo de almacenaje? Que no sea costoso guardar el bien, ¿sí? Si por ejemplo ustedes dicen voy a ahorrar en granos, en trigo por ejemplo, ahorrar en trigo sería muy complicado, ¿sí? Porque hay que conservar el grano, ¿sí? Hay que construir silos, hay que darle, me imagino, algún tratamiento, porque si no, se arruina el grano. Entonces,
tiene que tener un bajo costo de almacenaje y tener liquidez. Bueno, no, esa no es una función, ¿verdad? Eso es lo que no hacemos con el dinero. Luego, el origen del dinero. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si el dinero fue una convención social, es decir, alguien, ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, si yo les digo, ¿quién inventó el teléfono? Graham Bell. Alexander Graham Bell, ¿sí? ¿Quién inventó Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. ¿Quién inventó el dinero? Sepa la- No tenemos idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún momento en la historia en el que nosotros podamos decir, esta persona fue la que inventó el dinero. ¿Por qué razón? Porque evolucionó espontáneamente como consecuencia natural del trueque. Y vamos a ver cómo. En primer lugar, cuando yo les dije que digamos, cuáles son los bienes que han sido dinero en la historia. Las vacas, la sal, ¿sí? El cacao. Estos bienes en su momento tenían un mercado limitado. Digamos, la sal, ¿para qué se ha usado históricamente? Para la conservación de alimentos. Conservación de alimentos, ¿sí? De hecho, muchos dicen que el término salario viene de la dirección de la sal, ¿sí? Incluso antes, yo no sé si todavía, pero antes era como si ustedes botaban sal, era como pecado, una cosa así, en algunos lugares, tal vez lo que tenía la idea la gente, no sé. En fin, digamos, tenía un mercado limitado. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, estas mercancías fueron frecuentemente compradas por muchas personas, comenzó a incrementarse. La sal era de común uso, ¿por qué? Porque todos tenían que utilizarla para conservar los bienes. Entonces era un bien que todos utilizaban. El ganado también era un bien que generalmente todos tenían y era aceptado, ¿sí? Entonces, eran fácilmente vendibles, es decir, tema de liquidez de nuevo, fácilmente vendibles, el precio se mantenía y lo podían hacer en un tiempo relativamente corto. Además, se podían aceptar aunque no se consumieran, eran fácilmente transportables y durables. Si ustedes, por ejemplo, piensen en el ganado, que era dinero en algún momento, era fácilmente transportable, entonces, el dinero literalmente caminaba, ¿sí? No necesitaba nada más. Relativamente durable. ¿Cuánto dura una cabeza de ganado? Buenas noches. No tengo idea cuántos años vive una vaca, ¿quién sabe? Pero digamos más de una década, supongo yo. En chivos, se iba en chivos. Digamos que era relativamente durable, ¿sí? La sal no digamos, ¿verdad? Era durable, digamos. Si no llovía. Si no llovía, eso es cierto. Y luego fíjense que después de que eran, digamos, tenían cierta aceptabilidad, comenzaron a tener demandas ya no para consumirla, sino para intercambiarla. Y entonces estos bienes comenzaron a tener lo que se le llama dinerosidad, ¿sí? Que comenzaron a convertirse en bienes que se intercambiaban ya no por su valor de uso, sino por su valor de cambio, sino porque yo podía utilizar ese bien para intercambiar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, originalmente la moneda tendría un valor intrínseco. ¿Qué significa eso? Que tenía valor de uso, ¿sí? Si uno piensa en Guatemala hoy en día, ¿cuál podría pensar que podría ser un valor que podría ser utilizarlo hoy en día? De esos tres bienes, Utilizable. como dinero. Como el maíz, porque se da todavía en algunas aldeas del interior de la República. Le dicen, mira, te doy una roba de maíz por unas 3 gallinas que me des. Todavía se da. Todavía se da. Todavía se da, ¿sí? Entonces digamos que el maíz podría ser, el cacao hoy en día, ya no, ¿sí? Ya no. Y los teléfonos tal vez en la ciudad, ¿verdad? Todo el mundo tiene teléfonos ahora. Pero digamos, el punto aquí es de que estos bienes podrían haber tenido algún valor de uso y eventualmente pasar a tener un valor de cambio, ¿sí? Por Pero supuesto. ahí dependería del trato. Sí. Popularmente le voy a hablar porque yo lo he visto. Le dicen, vaya, cambiemos el teléfono, pues, pero me das ribeto.
Ah, por supuesto, el ribete. Entonces ya vamos encima. Por supuesto, el famoso ribete. Ajá. Sí. Todavía se da. Todavía Sí. se da. Ahora le digo popularmente, Por supuesto. Sin embargo, el 95% de las transacciones son con dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más eficiente hacerlo así. Entonces, fíjense que el dinero es el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Imagino que eso lo vieron con Fernando. ¿Qué significa que sea resultado de la acción humana, pero no del diseño humano? Significa que es resultado de nuestra interacción, pero no resultado de un Graham Bell o de un Max Zuckerberg, de alguien que lo haya inventado. Nadie se le ocurrió, sería bueno que tuviéramos todo dinero. No, nadie lo pensó. Entonces, digamos, es resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Ningún gobierno creó el dinero, ¿sí? Nadie lo creó. Para que surja el uso generalizado del dinero, la mercancía utilizada como dinero tiene que haber sido originalmente una mercancía con valor intrínseco, eso lo dijimos, y esto también ya lo dijimos. Entonces, si uno ve un poco, vámonos ya un poco más finos en esa historia del dinero. Los granos, la sal, el ganado, dijimos que fue utilizado como dinero, y luego comenzaron a utilizarse los metales preciosos. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que los metales preciosos? Básicamente, ¿cuáles? El oro. El oro y la plata. ¿Sí? Pero se comenzaron a utilizar los metales preciosos de esta forma. Así. Metales preciosos que estaban en bruto. ¿Sí? Era, a ver cuántas onzas de oro tengo que darle. ¿Sí? No eran monedas de oro, sino que era Por peso. por peso, exactamente. ¿Por qué razón? Porque obviamente los metales preciosos eran durables. O sea, si ustedes tenían una piedra de oro, podía durar 100 años y ahí iba a estar. ¿Sí? Eran de alguna forma fácilmente fraccionable. ¿Sí? Obviamente ustedes podían cortar una piedra y entonces ya podían, digamos, intercambiar. Una vaca no la podía quitar la cabeza, porque no existía la vaca. Y, digamos, era relativamente homogéneo, aunque eso realmente se dio con la acuñación de la moneda. Fíjense que aquí es importante diferenciarlo. La acuñación de la moneda, las primeras se creen que fueron 700 años antes de Cristo, en Asia. ¿Sí? La acuñación, ¿qué significa acuñar la moneda? Pues agarrar ese oro, fundirlo y ponerlo ya de una forma homogénea, uniforme. ¿Sí? Ahora, fíjense que es bien interesante porque cuando se da esto, suceden dos fenómenos. Uno, la anemia del dinero, lo que un autor denomina como la anemia del dinero. ¿Qué significa la anemia del dinero? Significa que el dinero cada vez es menos tangible y más abstracto. Básicamente pasamos de que fuera una vaca, que sí, la podíamos tocar y es grandota, a que sea simplemente un registro bancario. Y de hecho un registro bancario que hoy en día es totalmente electrónico. ¿Sí? O al Bitcoin, que nadie ha visto Bitcoin. ¿Sí? Entonces se inició ¿cómo? Con la acuñación de la moneda. Y lo segundo que inició con la acuñación de la moneda fue la adulteración de la moneda. ¿Por qué razón? Porque cuando se acuña la moneda, adivinen quién lo acuña. Los gobiernos usualmente. ¿Sí? En ese caso eran los reinos, aunque en la realidad no se podía hablar de gobierno, pero los reinos comenzaron a acuñar la moneda. Y entonces, ¿qué podían hacer con la moneda? Lo que hacían era que esa moneda, con el tiempo, querían más dinero. ¿Y cómo hacían para conseguir más dinero si la cantidad de oro era limitada? Entonces, lo que podían hacer era que podían comenzar a cada moneda la podían recoger y después volverla a emitir más pequeña, por ejemplo. O dos, que esa moneda, en vez de ser la más pequeña, la ponían del mismo tamaño, pero la mezclaban con otro metal. Y entonces ya no era la misma moneda. ¿Sí? Ya no, en vez de ser 24 quilates, era, yo no sé mucho, eran 11 quilates. ¿Sí? Pues digamos, ya estaba adulterado. Entonces, eso también se inició cuando se acuñaron las monedas. Pero son etapas distintas del dinero. ¿Sí? Básicamente se pasó, fíjense ustedes, de vacas de esto a este tipo de moneda y luego a la acuñación. ¿Sí?
de monedas. Ahora, ¿cómo pasamos de esas monedas acuñadas al billete? ¿Sí? Eso es bastante interesante, lo vamos a ver. Y sobre todo, como decía, después a las tarjetas. ¿Sí? Pero antes de ver eso, es bien importante comprender que en esta etapa, cuando las monedas finalmente son acuñadas, ¿sí? Digamos que el dinero toma esa característica. Número uno, durabilidad. Estas monedas eran durables, incluso están esas ahí que deben ser de varios siglos atrás, me imagino. Divisibilidad, eran divisibles, digamos, el valor de los bienes a través de las monedas. Homogeneidad, porque en principio eran monedas que eran iguales todas. Y gran valor en relación a su volumen. Por ejemplo, si uno piensa en el maíz como dinero, ¿cuál es el problema del maíz como dinero? ¿Cuánto cuesta un quintal del maíz? 100. ¿Quién sabe? Depende de qué mercado lo compres, ¿verdad? Principal, porque en uno cuesta 140, en otro 150, 130. Entonces imagínense que 130, pensamos que cuesta 130. Entonces venimos y agarramos y decimos, a ver, hoy queremos ir a comer, no sé, a McDonald's. Y entonces vamos a ir 3 personas a comer a McDonald's. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar nuestro quintal de maíz. Es complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene gran valor en relación a su volumen. ¿Sí? En cambio, una moneda, digamos, de oro, tenía gran valor en relación al volumen. Era pequeña, pero valía mucho. ¿Sí? Entonces, digamos, eso se dio, digamos, con el tema de la acuñación de las monedas. ¿Sí? Luego, fíjense que estas monedas, de todas formas, eran pesadas andarlas cargando. ¿Sí? Yo no sé si ustedes ven en las películas cuando van con los cofres llenos de monedas, ¿verdad? Entonces era complicado. Entonces la gente comenzó a depositar sus monedas con los orfebres. ¿Quiénes eran los orfebres? ¿O qué son un orfebre? Es alguien que trabaja con joyas. Alguien que produce joyas. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué se necesita para producir joyas? Metales preciosos. Y entonces, digamos, esas monedas fueron, como ellos utilizaban metales preciosos, usualmente tenían mecanismos de cómo guardar ese dinero. Y entonces la gente llegaba a depositarles su dinero como una forma de decir, mire, guárdame mi dinero. Pero claro, si yo le guardo el dinero, usted me tiene que entregar algo a cambio de que se quedó con mi dinero, porque si no. Y entonces, ¿qué es lo que les daban? Les daban una hoja y decían, mire, fulanito de tal tiene depositado conmigo tantas monedas de oro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué comenzó a suceder? Que la gente, fíjense, es bien interesante, comenzó a utilizar esas cartas en donde estaba donde era la evidencia o era la constancia de que esa persona había depositado ahí, comenzó a utilizarse como medio de intercambio. Entonces yo ya no tenía que ir con mi cofre, sino que lo que tenía que hacer era decirle, mire señor, fíjese que yo deposité mi dinero con fulanito, aquí está el sello, aquí está todo, miren, es una carta que me dio él, y entonces sucede que ese dinero está allá. Entonces si usted quiere, pues yo le intercambio a usted esto, que es una nota era básicamente un pagaré, digamos, entonces se lo doy, y si usted va con el señor, se lo va a dar de vuelta. Y entonces ese es, digamos, el origen de lo que se le podría llamar los primeros billetes. Cuando eran emitidos a nombre, con un nombre escrito ahí, eran como un cheque, ¿verdad? Un título de valor. Pero también se comenzaron a emitir de forma al portador, que era lo más fácil. Y entonces comenzaron a circular. Y entonces dése en cuenta que se dio un proceso bien interesante. Porque ahora lo que se convirtió en dinero fueron los billetes, o sea, estas notas, ¿sí? Y el respaldo eran los metales preciosos, que era su pregunta, ¿sí? Entonces, ya había una diferenciación. Estos billetes, este pedazo de papel vale porque lo que está respaldado es por oro, ¿sí? Y entonces ahí efectivamente existía esa relación entre esos billetes y el oro que había detrás de ellos. Por supuesto,
los gobiernos, ya aquí estamos hablando, digamos, en la Edad Media, finales de la Edad Media, ya podíamos hablar de más o menos ciudades-estado, comenzaron obviamente a querer tomar monopolio de esto, aunque tardaron un poco, ¿verdad? Comenzaron a surgir lo que se llamaron los bancos privados, las bancas comerciales, que vamos a ver a continuación. Y fíjense que de 1870 a 1914 se dio lo que se le denominó el patrón oro. ¿Y por qué se le llamó el patrón oro? Básicamente porque todas las monedas del mundo, o casi todas las monedas de las principales economías del mundo, estaban respaldadas por oro. ¿Sí? En Alemania, en Europa, en Estados Unidos, en todos los lugares estaba respaldado por oro. Y básicamente entonces lo que tenían eran billetes que cada país emitía, pero que todos estaban respaldados en oro. Y esto facilitó lo que se le llamó la primera ola de la globalización. De hecho, digamos, Europa se integra muchísimo gracias a que la moneda común era el oro, básicamente, si bien los billetes eran distintos, pero estaban acumulados en oro. ¿Y qué creen ustedes que pasó en ese momento de la historia? ¿Por qué se rompió? ¿Qué pasó en 1914? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y entonces, obviamente, si ustedes se van a ir a la guerra, ustedes necesitan dinero. Y fíjense que el hecho de que los billetes estuvieran respaldados en oro significaba que los gobiernos no podían emitir billetes solo porque sí. ¿Qué tenían que tener para emitir billetes? Oro. Si ellos no eran capaces de tener más oro, no podían emitir más billetes. Cuando ustedes están en guerra, los gobiernos necesitan gastar, financiar. Y entonces lo que hicieron estos gobiernos fue, miren, ¿saben qué? Quitemos el respaldo del oro y comenzamos a emitir solo los billetes. Y si se da cuenta, ¿qué pasó ahí? La gente, tal vez en su mente seguía pensando que tenía respaldo, pero en realidad el gobierno comenzó a emitir billetes, y billetes y billetes, ¿sí? Sin ningún tipo de respaldo. Se perdió. Estados Unidos comenzó con eso. A emitir billetes sin respaldo. De hecho, digamos, muchos, si bien casi sucede al mismo tiempo, en Europa sobre todo, recuérdense que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial después. De hecho, los primeros fueron los europeos en pelearse entre sí, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial también, ¿verdad? Estados Unidos los va a salvar. Pero, digamos, efectivamente, Estados Unidos también rompe o sea, casi que de forma simultánea rompen el patrón oro y comenzaron a emitir dinero sin ningún tipo de respaldo. Se da la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial sucede la Gran Depresión y después la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que fue el país perdedor de la Primera Guerra Mundial, Por segundo día consecutivo. sí, pero digamos después de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía grandes deudas. Recuérdense el acuerdo que les hicieron firmar, ¿cómo se llama ese acuerdo? Se me va el nombre. No sé si es de Versalles o no. El acuerdo de Versalles, en donde le dicen básicamente que los alemanes tienen que pagar su deuda por haber causado la guerra. Entonces los alemanes tenían que emitir mucho, o sea, tenían que gastar mucho y no les alcanzaba. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a emitir muchos marcos alemanes y crearon una de las hiperinflaciones más grandes que se tienen registradas. Hay algunas fotos que no las incluí, pero es bien interesante ver a la gente que iba con sus marcos alemanes, básicamente en canastas, ¿verdad? Ustedes iban a recibir su salario en canastas. y el pago tenía que ser diario, ¿verdad? Porque ya el otro día ya había perdido valor. O ustedes podían utilizar sus billetes pues para tapizar la cocina, ¿verdad? Porque eso ya no tenían valor, ¿sí? Fueron de las grandes hiperinflaciones que existieron o que se tienen registradas. Hoy en día hay nuevo récord, ¿sí? Y lo vamos a ver. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, adivinen quién se había quedado con todo el oro. Exactamente, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los europeos, que ellos sí se habían, digamos, matado entre sí, le compraban armas, sobre todo los aliados le compraban armas a Estados Unidos. ¿Cómo se los compraban? Pues muchos con oro, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se quedó con la mayor reserva de oro en el mundo. Y entonces, cuando se reúnen en Bretton Woods,
básicamente, la Segunda Guerra Mundial nos da varias instituciones, ¿verdad? Una de ellas, las Naciones Unidas. Antes de eso era la Liga de las Naciones, ¿verdad? Por las Naciones Unidas. Pero también ahí se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Y cuál era el propósito de estas instituciones? Básicamente, ser la base para el sistema económico que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el sistema monetario, la integración monetaria. Y se dio el acuerdo de Bretton Woods, que es lo que consistía. Como Estados Unidos tenía la mayor cantidad de oro, entonces los países ya no podían retornar al patrón oro, ya no tenían oro. Entonces se les ocurrió una idea: miren, ustedes van a respaldar su moneda en dólares, ¿sí? Y los dólares van a estar respaldados en oro. Y entonces, de esa forma, indirectamente, el marco alemán va a estar respaldado por oro. Indirectamente, digo, porque primero tiene que pasar por los dólares, ¿sí? Y así, cada una de las monedas, las pesetas, todas las monedas europeas. Y entonces, así lo hicieron. Y comenzaron a confiar en este mecanismo, pero se dio un cambio bien importante. Antes, el patrón oro, estamos hablando de 1870 a 1914, ustedes como ciudadanos podían ir con su billete, podían ir al banco y decir: denme el oro que corresponde a este billete. Y se lo daban. Por increíble que parezca, se lo daban, ¿sí? En el acuerdo de Bretton Woods eso se rompe. Y entonces ya no es el ciudadano común y corriente. Si por ejemplo, un francés quería venir e ir a intercambiar los dólares que tenía con la Reserva Federal, no podía. El único que podía exigirle el oro a la Reserva Federal de Estados Unidos era el gobierno de Francia, pero no el ciudadano francés. Entonces solo los gobiernos podían exigir el oro que equivalían a los dólares que tenían, pero no el ciudadano. Y eso fue un cambio muy importante. Ahora, ¿qué creen que pasó? ¿Cuál era el incentivo perverso ahí? ¿Quién era el que tenía la sartén por la mano? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces viene y Estados Unidos comienza a emitir dólares. Y emitir dólares, recuérdense que en 1950 tuvieron la guerra de Corea, ¿verdad? La guerra de Corea, que también tuvo un costo, digamos. Y el gobierno en general, el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, no fue suficientemente no tuvo la disciplina suficiente, y lo que sucedió básicamente fue que comenzaron a emitir dólares, más dólares de los que le permitía el oro que tenía. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Los gobiernos comenzaron a poner nerviosos, ¿verdad? Los franceses, todos los gobiernos dijeron: bien, señores, nosotros tenemos dólares, pero ¿qué tanto nosotros podemos ir a cambiar el oro a los que equivalen dólares? Y entonces hicieron la petición. Y obviamente cuando ustedes miran, no lo tengo aquí, pero digamos, si ustedes hacen la relación de dólares y oro, se van a dar cuenta que habían emitido muchos más dólares de los que debían. Y entonces, como Estados Unidos no podía redimir todo el oro que les estaba exigiendo, pues simplemente en 1971 Richard Nixon dijo: señores, se acabó, ya no hay más convertibilidad oro con dólares, se terminó. Y desde entonces no hay ninguna relación entre las monedas y el oro. Básicamente lo que tenemos hoy en día es lo que se le llama dinero fiduciario. Nosotros confiamos en la moneda porque alguien más lo va a recibir. Son billetes. O sea, esos billetes que tenemos todos no tienen ningún respaldo. Se vuelve más o menos por ejemplo, la apreciación de un pantalón original, solo por el nombre, o sea, por la marca, más que porque sea un pantalón extremadamente de la mejor calidad y todo. Es la marca la que realmente respalda el nombre, el puro nombre, igual con el dólar. Ese es el nombre, por sí, la fama que tiene el dólar. La fama que tiene el dólar, por supuesto, los bancos centrales tienen que ser disciplinados si quieren mantener el valor de su moneda. Y esa es parte de la política monetaria. Si un banco central quiere que su moneda sea utilizada, entonces esa tiene que ser cauto o tener la precaución necesaria para no emitir más dinero del que le está demandando el mercado. Si emite más dinero que lo que le demanda el mercado,
se va a bajar el valor de esa moneda y eventualmente la moneda va a desaparecer. Va a generar desconfianza en la moneda. Por supuesto, los mexicanos les pasó, ¿verdad? Le sigue pasando. Sí, aunque no como antes. Yo no sé si ustedes se recuerdan, yo me recuerdo cuando miraba los canales mexicanos en los años 90. No hubo peso mexicano. Y claro, y entonces uno miraba gran oferta, una sala familiar y costaban 4 millones de pesos mexicanos, era una cosa así espantosa, digamos. Claro, entonces, digamos, ellos tuvieron que renovar su moneda, ¿verdad? Y así varios países latinoamericanos. Vamos a ver en el caso de Guatemala que de alguna forma nosotros hemos tenido cierta disciplina. Es algo que nosotros tenemos que conservar. Y eso ha sido gracias a que tenemos un banco central que es relativamente conservador. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que preservar de ello. Entonces, los billetes no tienen ningún respaldo, hay dinero fiduciario. Y claro, esto también se presta a un abuso del gobierno, que es lo que he querido sugerirles, pero lo vamos a ver con mejor detalle más adelante. Al final, ¿cuál es la conclusión de esta parte? ¿Quién inventó el dinero? Nadie. Simplemente pasamos de estas vaquitas que son muy bonitas a este dinero plástico, y hoy diríamos al Bitcoin, que todavía no es de uso popular, ¿verdad? Pero es dinero plástico hoy en día, y son básicamente monedas que las monedas hoy en día básicamente son asientos contables, eso es, ¿sí? La mayor parte del dinero. ¿Cuál ha sido el rol del gobierno en esto? Vamos a verlo con detenimiento, pero básicamente el dinero existió miles de años antes que la banca comercial, y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Antes de que existieran los bancos comerciales, existió el dinero. Antes que existieran los bancos centrales, existió el dinero. O sea, no es que el dinero surgió con los bancos centrales, no. El dinero existió muchísimo antes que las bancas centrales. Y de hecho los bancos centrales vinieron de alguna forma a representar un problema por el monopolio que tienen sobre el dinero. Y lo vamos a ver con detenimiento. Aquí hay unas fotos interesantes. Vean. 2 centavos de quetzal, 1932. ¿Sí? Hoy en día el centavo ya no circula, ¿verdad? Ya no. Ya no, ¿verdad? Yo todavía me quedé con unos centavos. ¿De los de cobre o los de cobre? níquel? No, los de cobre. Ni la moneda de 5. Claro. Ya no están circulando. Ya ni la de 5, ¿verdad? La de 10 ya casi. Y la de quetzal, des en cuenta que también bajó un montón el peso y todo. ¿Por qué es eso? Porque la moneda va perdiendo valor y resulta más caro producir esa moneda que el valor que tiene. Entonces tienen que irle bajando el valor que tiene. Hoy estos de verdad, si alguien lo tiene, es una reliquia. Esto nos lleva, no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No? Ok, esto nos lleva entonces a pensar en cuál es el precio del dinero. ¿Sí? Y el precio del dinero es básicamente su poder adquisitivo. ¿Sí? Toda venta de bienes, fíjense qué interesante, toda venta de bienes constituye una compra de dinero. ¿Sí? Cuando nosotros prestamos nuestros servicios en el trabajo, de hecho estamos comprando dinero. ¿Sí? Cuando una persona en el mercado está vendiendo verdura y frutas, está comprando dinero. Cuando McDonald's nos vende hamburguesas, está comprando dinero. ¿Sí? Todo mundo que vende algún producto está comprando dinero. ¿Sí? Estamos comprando dinero. Entonces, ¿cuál es el precio del dinero? Imagínense ustedes una economía en donde solo existen manzanas. ¿Sí? Solo manzanas, nada más. Y el precio de la manzana es un quetzal. Entonces yo les digo, miren, ¿cuál es el precio del dinero? El precio del dinero es cuántas manzanas tengo que dar yo por cada quetzal. ¿Sí? Si el precio de la manzana es un quetzal, pues yo tengo que dar una manzana para que me den el quetzal. Si el precio de la manzana es 2 quetzales, ¿qué tengo que dar yo para obtener un quetzal? 2 manzanas. No. De hecho, media manzana, porque recuérdense que son
2 quetzales lo que vale cada manzana. Y entonces, si yo quiero el quetzal, si yo digo, mire, yo quiero ese quetzal que usted tiene, bueno, ¿cuánto vale su quetzal? Pues media manzana. Cortamos la manzana, le doy la mitad. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si el precio de la manzana es 5, ¿cuántas manzanas vale un quetzal? Sí, un pedacito, un quinto de manzana. Ahora, ¿qué les dice a ustedes esto? Que conforme sube el precio, ¿qué pasa con el poder adquisitivo? El dinero se pierde, exactamente. Y el precio del dinero, de hecho, va bajando. ¿Sí? El precio del dinero va bajando. Claro, eso es cuando existe una sola manzana, o un solo producto, que es una manzana. Pero en una economía real, obviamente nosotros tenemos más productos. Y entonces, ¿cómo medimos eso? Lo medimos con el índice de precios al consumidor. ¿Habrán escuchado ustedes alguna vez ese término? ¿Índice de precios al consumidor? El índice de precios al consumidor es básicamente lo que hace es decir, miren, a ver, ¿cuáles son los productos que más consumen una sociedad? ¿Sí? Y vamos a hacer una canasta de productos y entonces en base a esa canasta de productos le vamos a dar seguimiento a cómo se va comportando el precio de esa canasta de productos y eso nos va a dar un indicador de si la moneda está ganando valor o está perdiendo valor. ¿Sí? En el caso de Guatemala, el índice de precios al consumidor está compuesto por más de 430 productos. ¿Sí? Y esos 430 productos se le da seguimiento todos los meses para decir, a ver, ¿qué productos creen que ustedes que están ahí? Pan, leche, cosas de comida, carne, gasolina, frijoles, maíz, gasolina, precio de los vehículos, alquiler de casas, puerro, perejil, medicinas, fruta. exactamente, todo lo que nosotros como guatemaltecos consumimos. ¿Sí? La luz, el agua. Exactamente. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, incluiría los mismos productos. Unos sí, otros no. ¿Frijoles incluiría? No. No. ¿Maíz incluiría? Tampoco. ¿Sí? Trigo. Trigo sí. Trigo. Seguramente trigo sí. Carne. Carne sí. Pero, digamos, si bien van a haber elementos comunes, van a haber elementos que se diferencian porque va a depender de cada sociedad, de qué es lo que compra. Incluso en Guatemala incluyen bebidas gaseosas, El licor. aún el licor, ¿sí? Cerveza, vino, Recargas de celular. recargas de celulares, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué? Porque todo eso es lo que consumimos como guatemaltecos, ¿sí? Pero depende del sector de que usted esté hablando, licenciado. Sí. Por ejemplo, la canasta básica para un campesino, frijol, maíz, arroz, café, etc. Pero la canasta vital para un trabajador de la ciudad es diferente. Totalmente de acuerdo. Y aquí quiero hacer una aclaración. La canasta del índice al precio del consumidor no es lo mismo que la canasta de bienes y servicios, que la canasta básica y la canasta básica vital. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en el índice de precios al consumidor incluimos cerveza y vino. Ahora, yo no sé, pero alguien aquí se va a morir porque no consuma cerveza y vino. No lo creo, ¿sí? ¿Por qué se incluye? Porque se consume en el país, ¿sí? Ahora, la canasta básica vital y la canasta básica, ¿en qué se basa? La canasta básica vital lo que le dice es cuánto necesita consumir una familia de 5.3 miembros, que es el promedio de miembros para Guatemala, que la tienen que actualizar porque de hecho ya ha bajado, ¿verdad? De 5.4 miembros, ¿cuál es la canasta que tiene que consumir esa familia para llenar los requerimientos calóricos mínimos? Entonces aquí lo que le está diciendo es, mire, ¿cuánto tiene que consumir? Obviamente esta canasta posiblemente no va a incluir ni cerveza de vinos, ¿sí? Malas noticias para que le gusten, ¿sí? Y la canasta básica vital
Incluye además servicios de salud, servicios de educación, vivienda, transporte, ¿sí? Entonces, dense cuenta que el índice de precio al consumidor no tiene nada que ver con eso. El índice de precio del consumidor es como un rating, como un billboard, como una cartelera de cosas que consumimos usualmente. Como Que obviamente, usted tiene razón, debería de haber una urbana y una rural, ¿verdad? Pero que en general, digamos, por motivos de facilidad, lo que se hace es, bueno, mire, incluyamos cuáles son los que se consumen más popularmente. Incluso van a coincidir algunos rurales y urbanos, ¿sí? El pan, por ejemplo, la carne, el frijol, el maíz, ¿sí? No sé, pero a estas horas a mí pensar en frijol y tortillas se me antoja. Sí. Entonces, digamos, son conceptos distintos. Eso es lo que yo quiero que tomarles en cuenta, ¿sí? Son conceptos distintos, pero que se les da seguimiento. Ahora, fíjense, solo quiero regresar acá. Fíjense que para yo saber cuál es el precio de la manzana, el precio de cada quetzal, yo lo que hago es que básicamente es el inverso. ¿Se dan cuenta? Pongo un quetzal una manzana dividido el número de quetzales que tengo que dar, ¿sí? Lo mismo acá, 1 dividido 3, 1 dividido 4, 1 dividido 5. Obviamente estoy hablando de una manzana. Cuando estoy hablando de una economía, yo tengo que ver todo el índice de precios. Y el índice de precios, para el caso de Guatemala, es este. No lo tengo actualizado porque si no ya estoy viendo por acá. No hubiera salido la pantalla. Sí, se sale la pantalla. Pero fíjense que es bien interesante. Está desde enero del 46, ¿sí? Es un empalme. Obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo acá? A lo largo del tiempo esta canasta ha ido variando, obviamente. Los guatemaltecos no consumimos hoy lo que se consumía en 1946. Por supuesto, esta canasta se va actualizando y lo que se le llama es que se le hace un empalme, se le llama en términos económicos, para que podamos ver la serie completa, ¿sí? Pero nos da una idea. ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención? Fíjense que en este caso, el número 100 es el año base, ¿sí? Es el año en el cual la canasta fue hecha. Utiliza esta gráfica, la voy a cambiar, porque es del año 2000. La nueva base es año 2010, ¿sí? Pero de todas formas esto nos da la idea de cómo ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que les dice a ustedes esto? Les dice que en 1900, aquí este valor debe ser menos de 1, posiblemente, ¿sí? Que si un dulce valía, no sé, si un producto valía, estoy inventando, ¿no? Un producto valía en este caso 5 centavos, ¿sí? Un cuartillo, sí. Un cuartillo, ¿sí? Un siglo, o bueno, 60 años después, o casi 70 años después, va a valer 200. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, es que el quetzal ha perdido su valor. Exactamente, ha perdido su valor. Y de hecho, se nota porque hoy ya como vimos en 1932 existía monedas de 2 quetzales. De medio centavo. De medio centavo. Hoy en día, pues ya vamos por billetes de 200 que circulan todavía por ahí, y ya está en proyecto un billete de 500. ¿Por qué? Sí, todavía no lo han sacado. ¿Por qué? Porque obviamente el de 100 quetzales o el de 200 quetzales, pues yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta hacer sencillo los billetes de 100 porque siento que se me van. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente la moneda va perdiendo valor y hay que hacer cada vez denominaciones más grandes. ¿Sí? Entonces, el índice de precios al consumidor nos da una idea de cuánto ha perdido valor una moneda. ¿Sí? Claro, esto creo que no vale la pena mencionarlo aquí en este momento, pero digamos el precio del dinero es el poder adquisitivo y el precio del crédito es la tasa de interés. Lo vamos a ver más adelante. Ahora fíjense que en la clase que ustedes vieron con Fernando, ustedes vieron oferta y demanda, ¿cierto? Bueno, en el dinero también hay oferta y demanda de dinero, ¿sí? Entonces, vamos a ver en los minutos que nos quedan cuál es la oferta y cuál es la demanda. En el caso de la demanda de dinero, básicamente hay dos componentes.
Una es la producción de bienes y servicios, que básicamente es el PIB. No sé si vieron ya el concepto del PIB. Como Producto Interno Bruto, que es básicamente lo que produce un país en un año o en un trimestre, dependiendo cómo ustedes lo vean, ¿sí? Que es básicamente toda la producción. Yo les dije a ustedes, cuando uno presta sus servicios en su trabajo, lo que uno está demandando, ¿qué es? Dinero. Y todos los que producimos cualquier cosa, que es básicamente todos, no nos morimos de hambre, estamos demandando dinero. ¿Sí? Ese es el primer componente. Y el segundo componente es el atesoramiento. ¿Qué es el atesoramiento? Es que se guarda el dinero para contingencias. Fíjense que el atesoramiento no es lo mismo que el ahorro. ¿El ahorro qué es? Cuando ustedes ahorran, lo que quieren es que les den una tasa de interés, ¿sí? Ustedes quieren ver crecer sus ahorros, ¿verdad? Así como en los anuncios, ¿verdad? El tecolote, no sé, o el ahorro, me van a acusar de que estoy haciendo aquí publicidad. Pero no es ahorro, ¿sí? El atesoramiento es simplemente para guardar para contingencias. Las famosas caletas. Ah, bueno, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. No, usualmente nosotros guardamos un efectivo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es gastar ese efectivo, porque necesitamos cierta cantidad de dinero a lo largo del mes, o porque necesitamos tener ciertas contingencias. Eso es atesoramiento, es que yo necesito tener efectivo, ¿sí? No es ahorro, porque no recibe tasa de interés. Esa es básicamente, digamos, la demanda de dinero, ¿sí? Son estos dos conceptos. Cuando nosotros aumentamos la producción en un país, ¿qué estamos haciendo? Aumentar la demanda por dinero, ¿sí? Cuando la gente quiere tener más saldos de efectivo, ¿qué estamos haciendo? Demandando más dinero, ¿sí? Entonces son básicamente los conceptos de demanda de dinero. No sé si tienen dudas ahí. Ninguna. Ok. Ahora veamos que es un poquito más complicado el tema de la oferta del dinero. Y para ver la oferta del dinero, nosotros tenemos que ver algunos conceptos sobre banca, ¿sí? La banca comercial, fíjense que vamos a empezar con la banca comercial y vamos a terminar con la banca central, ¿sí? Porque en ese orden surgieron, de hecho, primero fue la banca comercial y después fue la banca central. ¿Cuál es la característica de la banca comercial? Por supuesto uno dice la banca comercial, pero ¿cómo así? Si bancos son bancos. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos está el concepto de banca de inversión y banca comercial. El banco de inversión, básicamente ustedes llevan su dinero y lo que quieren es que ese banco se los maneje para que ustedes invertir en la bolsa de valores, en acciones, en bonos, en fondos mutuos, ¿sí? Ahora, la banca comercial, su diferenciación con el banco de inversión es que recibe depósitos a la vista. ¿Qué son depósitos a la vista? Chequeras, ¿sí? Cuentas monetarias, en otras palabras, ¿sí? Cuentas monetarias. Los bancos comerciales reciben esas cuentas monetarias, mientras que la banca de inversión no. Si ustedes no pueden ir a la banca de inversión y decir, mire, quiero una cuenta monetaria con la cual voy a emitir cheques, no se puede. Ustedes llegan a dejar su dinero y usualmente ese dinero ustedes lo van a dejar ahí para que se invierta durante un periodo de tiempo. Puede ser un año, 6 meses o 10 años, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, en la banca comercial, además de los depósitos a la vista o cuentas corrientes, también pueden depositar cuentas de ahorro o depósitos a plazo fijo, ¿sí? ¿Qué hacen los bancos con eso? Con ese dinero. Hacen préstamos a la gente. A su vez, hacen préstamos, ¿sí? Colocan esos fondos en préstamos. ¿Y cuál es la ganancia que tienen los bancos? El interés generado por los El diferencial de tasas de interés. El diferencial entre las tasas activas y las tasas pasivas. ¿Cuál es la tasa activa? La tasa activa es lo de los préstamos, el dinero que le prestan a las personas. Exactamente, la tasa que cobran los bancos por los préstamos que otorgan. ¿Y la tasa pasiva?
la tasa que Los- pagan. ¿Sí? En el caso de Guatemala, si no estoy mal, por los ahorros o por los depósitos a plazo fijo, si no estoy mal en el caso de Guatemala, la tasa activa está como en 13% y la tasa pasiva creo que está en 6% o 5%. Entonces el diferencial de esas tasas entre el 13% y el 6%, que es en promedio, ¿verdad? En algunos bancos este diferencial es más alto, en otros casos el diferencial es más bajo y depende del tipo de crédito que den, ¿sí? Pero en general, digamos, esa es la diferenciación promedio o el diferencial promedio, y ese diferencial les tiene que alcanzar para sus gastos operativos, no todo es ganancia, ¿verdad? Tienen que pagar con eso gastos operativos, todo el personal que tienen, todos los edificios que tienen, ¿sí? Los costos operativos de las cuentas en sí, y con eso lo que les resta pues es la ganancia que tienen. Es básicamente, digamos, los bancos. Ustedes dicen, ¿por qué los bancos? Denle paciencia, un poco de paciencia y vamos a ver, ¿sí? Esto creo que no vale mucho la pena hablar sobre los orígenes de la banca comercial, tal vez solo decirles que nacieron con los orfebres. Los orfebres eventualmente, ¿se acuerdan los que mencionamos? Eventualmente, digamos, se comienzan a convertir en bancos porque le llevaban el dinero. ¿Y qué creen que pasó? Le llevaban las monedas de oro, y sucede que esas monedas de oro la gente las dejaba ahí y no las iba a recoger, y pasaba el tiempo. ¿Por qué no las iba a recoger? Porque recuérdense que ahora intercambiaban solo los papelitos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron los orfebres? Tuvieron una brillante idea y dijeron, pues como no lo vienen a traer, démosle préstamo, ¿verdad? Y entonces comenzaron a dar préstamos, ¿sí? Y entonces obviamente comenzó un sistema que se llama el sistema de reservas fraccionarias. ¿Y qué significa un sistema de reservas fraccionarias? Significa que los bancos en este caso y los orfebres en ese caso no tenían todo el dinero que les habían ido a dejar. Solo tenían una cantidad de dinero mínima con la cual obviamente todos los días alguien iba a recoger un poco, pero también les iba a dejar un poco, y entonces si todo el mundo iba a traer su dinero, los orfebres quebraban. Y de hecho sucedió. Sí, muchos orfebres quebraron, muchos bancos quebraron. Y vamos a tratar de diferenciar entre un banco que ha quebrado y un banco que tiene crisis de liquidez, que son cosas distintas, ¿verdad? Pero digamos, en términos generales, digamos, surge en el norte de Europa, y pues creo que no viene al caso hablar mucho de esto, más que de las reservas bancarias, que creo que son importantes. Las órdenes de giro fueron el origen del cheque, y los recibos al portador fueron los orígenes del dinero. Las órdenes de giro usualmente dijimos que llevaban el nombre de las personas, mientras que los recibos al portador no. Claro, estos eran orígenes del dinero porque eran billetes que no tenían nombre, y los otros más de cheques. Ahora, ¿cuál es el problema del banquero? Si ustedes son un banquero, ¿cuál es su problema? Ustedes básicamente se encuentran ante una disyuntiva, porque por una parte tienen que tener un nivel adecuado de liquidez y al mismo tiempo obtener ganancias. Imagínense ustedes que son un banco y ustedes vienen y dicen, a ver, me vinieron a depositar, las personas me vinieron a depositar 1 millón de quetzales. Es todo lo que me vinieron a depositar. Y ustedes piensan, perdón, yo quiero tener liquidez. ¿Qué significa tener liquidez? Que si me vienen a pedir el dinero, yo se los pueda dar. Entonces, miren, yo soy cero riesgo. Cero riesgo, ¿sí? Entonces yo no voy a tomar ningún riesgo, y por tanto voy a mantener el 1 millón de quetzales en mis bóvedas. ¿Qué va a pasar con eso? No va a tener flujo pues, de dinero. No va a tener ganancias. Pues, ¿Por qué? Porque recuérdense que no lo va a mover. no lo va a mover. O sea, ese 1 millón de quetzales, en vez de darlo en préstamo, lo va a guardar en sus bóvedas, y entonces no va a obtener rendimiento sobre ese millón. Al contrario, él va a estarle pagando a quien se lo fue a dejar, pero no va a tener rendimiento. Entonces, tiene 100% de liquidez, pero 0 ganancias. Ahora, piensen en el otro extremo. Y esta persona dice, ¿sabe qué? Yo aquí no voy a desperdiciar ni un solo centavo.
voy a, todos este millón de quetzales que me dieron, todo lo voy a dar en préstamo. ¿Qué va a pasar? Cero liquidez. Si le llegan a pedir el dinero, no lo va a tener, ¿sí? Pero obviamente va a ser muy rentable. Entonces, ¿cuál es qué es lo que tienen que hacer los bancos? Los bancos tienen que jugar entre tener un nivel de liquidez adecuado y obtener ganancias. Entre más liquidez tengan, menos están sacrificando ganancias. Entre más ganancias tengan, porque dan ese dinero en préstamo, menos liquidez van a tener. Usualmente los bancos, en el caso de Guatemala, se le da el nombre del encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? El encaje bancario, pero es distinto. El encaje legal es lo que los bancos por ley tienen que mantener por cada quetzal que le entra. Y en caso de Guatemala es el 15%. ¿Sí? O sea, por cada quetzal que les entra, 15 centavos tienen que guardarlo en bóveda. Por ley. Ahora, los bancos, el encaje bancario es lo que efectivamente en la bóveda. Y efectivamente pueden estar por encima del encaje legal o por debajo del encaje legal. Si están por debajo del encaje legal, les pueden poner una multa y eventualmente los pueden clausurar. ¿Sí? Si están por encima del encaje legal, que muchos bancos de hecho están por encima del encaje legal. ¿Por qué? Porque son más prudentes de lo que les manda la ley, porque no quieren caer en desencaje. ¿Sí? Sobre todo es una cuestión de prestigio. Entonces, los bancos usualmente guardan como el 17% más o menos, 16, 17 del dinero que tienen en sus bóvedas. ¿Sí? En sus bóvedas y en las bóvedas del Banco Central, que vamos a ver después. ¿Sí? De hecho, la mayor parte del dinero no lo tienen en sus bóvedas, lo tienen guardado en el Banco Central. ¿Sí? Por eso una de las políticas monetarias es jugar con el encaje legal, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la tasa de retorno de los activos, ¿cuáles son los activos de un banco? Los servicios que presta, o sea. Los activos son todos los préstamos que ha dado. ¿Sí? Todos los préstamos que ha dado son los activos, porque los exigen. ¿Sí? Entonces la tasa de retorno sobre los activos tiende a variar inversamente con su grado de liquidez y seguridad. En un banco, creo que borré esa parte de la presentación, en donde tenemos un balance general. ¿Cuál es el balance general de un banco? El balance general de un banco está compuesto por sus activos, que básicamente son todos los préstamos que ha dado. Les prometo que se los recupero para la otra clase. Son todos los activos que tiene, y básicamente son los distintos tipos de préstamos que tienen, que pueden tener distinta clasificación. Pueden ser préstamos fiduciarios, préstamos hipotecarios, pueden ser préstamos empresariales, pueden ser préstamos de consumo, pueden clasificarlo de distinta forma. ¿Y cuáles son los pasivos que tienen? Todos los depósitos que les han ido a dejar las personas. Y por supuesto, el activo tiene que ser equivalente al pasivo más el capital. Y el capital es el dinero que ellos han puesto. El capital usualmente representa el 10% del activo, es lo mínimo que tienen que poner los bancos. O sea, jugarse su propio dinero, ¿sí? Es un estándar internacional. En el caso de Guatemala se han firmado, digamos, ya los últimos convenios en términos de regulación, o sea que estamos al día en eso. Ahora, solo quisiera, en los minutos que me quedan, hablar sobre la tasa de interés nominal, la tasa de interés real. La tasa de interés nominal, fíjense que hablamos de la tasa pasiva y la tasa activa. No sé si hay dudas ahí. ¿No? Ahora, la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. La tasa de interés nominal está expresada en términos de unidades monetarias. ¿Sí? Es lo que uno ve en el banco. Dice, le pagamos por sus ahorros el 5%. Es la tasa nominal. Para la tasa de interés real, es esa tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Porque esa es la tasa que ustedes efectivamente van a recibir. Si ustedes vienen y la tasa de interés nominal es 5%, pero sucede que la tasa de inflación es del 10%, ¿están ganando o están perdiendo? Están perdiendo, ¿sí? Porque el banco les va a pagar a ustedes un 5%, pero ustedes al final del año perdió su dinero el 10%, entonces no compensó. Por eso la tasa de interés real es más importante que la tasa de interés nominal, porque ustedes están viendo
cuánto van a ganar efectivamente. No sé si ese concepto les queda claro. ¿Sí? O no mucho. Digamos, Es que esto es más o menos que uno, supongamos, yo pongo en ahorro, con la medición, 100 quetzales por un año, por un periodo de un año. Y me dicen que al final del año yo voy a recibir 105 quetzales, supuestamente. Pero lo que yo compraba en enero con 100 quetzales, en diciembre, supongamos, o el siguiente de enero, lo voy a comprar con 104. En realidad lo que yo con gané, 110. con 110 o Con 110, porque si es 10% la tasa de inflación, Ajá. se va a requerir 110 quetzales para comprar lo mismo que compraba al principio de año. ¿Sí? Por tanto, si el banco, excelente ejemplo, si el banco lo que a mí me entrega son 105 quetzales, no voy a poder ni siquiera ser capaz de comprar lo mismo que compraba al inicio. ¿Sí? Entonces, por eso lo importante es la tasa de interés real. ¿Sí? ¿Para qué pasa si no hay inflación? La tasa de interés nominal es exactamente igual a la tasa de interés real. ¿Sí? En ese caso no habría diferencia, pero como siempre tenemos inflación, la tasa de interés real es sumamente importante. Bien, lo que nos tocaría es ver esto, pero creo que tengo 5 minutos y no creo que lo pueda ver en 5 minutos. Si quiere lo dejamos para la próxima clase. Y poder ver cómo los bancos comerciales, recuérdense que hay una demanda, estamos dando la oferta, ¿verdad? Y ver cómo los bancos comerciales de hecho crean dinero, no emiten dinero, sino que crean dinero, no acuñan dinero, sino que crean dinero, que es distinto. ¿Sí? Pero si lo quieren saber, pues nos vemos el próximo día. Sí, Bueno,